Año 2003. El mundo entero se tambalea después de los sucesos del 11S. En la televisión a todas horas teníamos guerra, escuchábamos palabras terror, Al-Qaeda, armas de destrucción masiva. Y un libro aparentemente inofensivo empieza a subir por las listas de ventas, un poco por la puerta de atrás, ¿no? Y en ningún momento se va a detener. Pasan semanas, pasan meses, pasan años y como un virus, como una plaga, como, no lo sé, como si alguien en algún sitio oscuro hubiera activado desde un sótano del Vaticano un botón. Aparece el Código Da Vinci. Y no era el primero de su especie, ni mucho menos, que va, el Código Da Vinci no inventó absolutamente nada, ni siquiera era el mejor, pero fue el más eficaz. Fue el que conectó algo que estaba latiendo en la cultura pop, algo que necesitaba como una especie de respuesta, ¿no? Una respuesta urgente, aunque te la inventaras, aunque se la inventara su escritor, supo mirar directamente a los ojos del lector, de un lector posmoderno y decirle, escúchame, nada de lo que ves en el mundo que te rodea es lo que parece. Y todo lo que te han contado, por todas partes, absolutamente todos, es mentira. Y yo tengo la clave y te la voy a decir a ti. Y no la tenía, evidente, ese no era el tema. Pero por un momento, por un instante glorioso, todos, absolutamente todos, quisimos creerlo. El Código Da Vinci no fue solamente un thriller, fue un aquelarre, una misa negra o algo así con forma de bestseller, una novela que abría con un asesinato en el Louvre y que acababa revelando que la sangre de Jesucristo corría por las venas de una mujer. Y encima esa mujer vivía entre nosotros. La obra era escandalosa, era hortera, era imposible de soltar. Tenía todo lo que un veneno debe tener. Y lo cambió absolutamente todo. Durante casi una década, el mundo editorial se convirtió en una carrera loquísima de símbolos, códices, frescos, catedrales, conspiraciones por todos los rincones. Nadie, absolutamente nadie quería quedarse fuera del tren. Había que tener su propio Da Vinci. Y el lector, por supuesto, estaba encantado de embarcarse en esa aventura. Pero eso fue solamente el principio. Porque lo que viene ahora es, lo que te voy a contar hoy, es la historia de una moda que se convirtió en fiebre y de un estilo literario que lo fue absolutamente todo para terminar siendo cenizas. Y hoy vamos a hablar de misterios, vamos a hablar de cómo nacen las obsesiones por manuscritos perdidos y de cómo esos ingentes secretos vaticanos y esos símbolos ocultos en las pinturas de Leonardo van a salir a la luz. Vamos a hablar de la literatura, pues como una especie de código, como una especie de mensaje, como un rito, pero sobre todo la literatura como pura mercancía. Y sí, por supuesto, claro que vamos a hablar de Dan Brown, cómo no, pero no vamos a hablar solo de él, vamos a hablar de bastantes más porque esta historia no empieza ni mucho menos con el Código Da Vinci. Empieza bastante antes, un tiempecillo antes. Empieza con los templarios, empieza con los cátaros, empieza con las teorías de la conspiración y con una pregunta que aún hoy, al día de hoy, no ha muerto en la mente colectiva de casi todo el mundo, ¿no? Y es, ¿y si todo lo que creemos saber fuera falso? No podrá ser más atractiva esa pregunta, ¿verdad? Conspiranoicos del mundo, uniros. Pero para entender bien lo que el Código Da Vinci desató, tenemos que viajar un poquito atrás en el tiempo. De hecho, mucho antes de Dan Brown, incluso te diría mucho antes, bueno, evidentemente que de Robert Landon, ¿no? Del protagonista de la obra, hasta el punto en el que la literatura de misterio no tenía capitulillos de 3 páginas que se leen en un suspiro, prácticamente capítulos de TikTok, ¿no? Sino tratados profundos, esotéricos, que jugaban, y autores que jugaban auténticamente con fuego, ¿no? Porque el verdadero secreto de esta historia que vamos a contar hoy está en todo lo que leímos antes de que todo el mundo empezara a leer la misma cosa, ¿no? Bastante tiempo antes de que Dan Brown escribiera una sola línea, ya había hombres en el mundo, ya había hombres y mujeres en el mundo, escribiendo libros como si fueran auténtica dinamita, libros que te prometían que iban a revelar absolutamente todo lo que la Iglesia, la historia, los poderes fácticos, incluso el mismísimo Dios habían querido esconder a lo largo de los siglos. Libros que olían a rancio, a polvo, a incienso y sobre todo que olían a pura amenaza. Porque lo cierto es que la literatura de misterios ocultos no nace
con el thriller esotérico, que va, ni muchísimo menos. Nace con la misma esencia de la humanidad. De hecho, nos tenemos que transportar a los papiros egipcios, incluso a los textos herméticos griegos, desde la Cábala, incluso desde el Corpus Hermeticum, el ser humano, desde esa época, ha escrito y leído buscando continuamente claves en todas partes. Y no claves de paso, sino claves para poder leer el universo y acercarnos a su conocimiento. Y cuanto más crítico y más extraño, mejor, porque lo que está oculto, por supuesto que parece más verdadero. Y ahí es donde encontramos esos primeros libros que ellos solitos ardían. Porque durante siglos leer era un acto de fe, leer era una cuestión de poder, implicaba peligro auténtico y los libros estaban encerrados, estaban solamente en manos de sacerdotes, alquimistas, gente muy concreta, ¿no? Porque el libro era un saber secreto y el secreto evidentemente era poder. Y desde los textos gnósticos hasta los evangelios apócrifos siempre hubo versiones alternativas de la verdad oficial y siempre hubo alguien dispuesto a jugársela por descubrirlas. La Biblia, sin ir más lejos, es un código gigantesco, está lleno de números, de genealogías imposibles, de profecías ambiguas, de símbolos que no entendemos del todo, y eso es lo que la hace tan adictiva. Por eso es el libro más vendido de la historia. Pero entonces llegamos al siglo XX e institucionalizamos la mentira como literatura. Así que fíjate tú el salto cuántico que hemos dado. En este siglo, las sospechas ya empiezan a volverse bestsellers, y ahí aparece una de las joyas de la corona, que es Holy Blood o Holy Grail, en 1982, escrito por 3 periodistas británicos, que son Bacon, Lake y Lincoln. Y a este libro no se le ocurre otra cosa que plantear que Jesús no murió en la cruz, sino que huyó a Francia, ¿por qué no?, y se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Tremendo sacrilegio. Y de paso, pues que el Santo Grial pues no era una copa, sino era, pues yo que sé, una suerte de linaje real, y que ese linaje sigue vivo entre nosotros, por supuesto, oculto, por supuesto, protegido por sociedades secretas, perseguido por la Iglesia y cifrado en las obras de arte de los grandes maestros para esconder todos los secretos. ¿Nos va sonando esta vaina? ¿Nos recuerda este olor a nuestra comida infantil? Pues Holy Blood, Holy Grail no era ficción, o eso decían ellos. Esa investigación, entre comillas, porque así se montó esta operación de marketing, utilizaba todas las herramientas que utiliza la novela negra, con los cliffhangers, dejarte enganchado, documentos oscuros, nombres que no se podían ni pronunciar directamente, ¿no? Y la idea de que en todo momento hay una verdad secreta y oculta que el lector está a punto de descubrir continuamente, porque no eres un mero observador, eres un iniciado, ¿no? Y Dan Brown no solamente se basó en esto y copió esto, literalmente lo fusiló, y por eso estos autores de los que te estoy hablando lo demandaron intensamente. Y te hago spoiler, perdieron estrepitosamente. Pero vámonos también un poquito más o menos por la época a ver otro tipo de estilos. Por ejemplo, El péndulo de Foucault, Humberto Eco, año 1988. Es una sátira sofisticada del mismo fenómeno. La revelación de los templarios, de los rosacruces, el enigma sagrado, los manuscritos del Mar Muerto, los papeles del Marqués de Sade. Es que todo nos vale. Y todos estos libros partían exactamente de la misma premisa. La historia oficial te miente, te ha mentido desde siempre, y nosotros tenemos la verdad, tenemos las pruebas. Y tú y yo, como lector, por supuesto, estamos encantadísimos de tragarnos ese anzuelo. Y con toda la razón del mundo me podrías decir que por qué nos molesta tanto que nos mientan y al mismo tiempo nos encanta, ¿no? Pues te lo voy a contestar, pues porque el ser humano no quiere una historia plana, lo que queremos es una trama, lo que queremos es que la historia tenga chicha, que tenga sentido, ¿no? Y que los cuadros escondan códigos y que detrás haya cosas y haya sobrecitos con números y que los templos pues estén alineados con los astros de alguna manera y que nada sea fruto de la casualidad, porque la casualidad es muy desgraciada y da muchísimo miedo, las cosas como son. Y necesitamos que alguien esté al mando, que alguien dirija la nave, aunque sea un papa corrupto o un grupo de masones, yo que sé, un extraterrestre reptiliano, ponle el nombre que quieras. Si quieres poner a George Soros, pones a George Soros. Cualquier cosa menos el vacío, da exactamente igual. Y ahí, justo en ese punto, es donde el thriller esotérico del que estábamos hablando de hoy no solamente se convierte en un entretenimiento, se convierte en una respuesta narrativa a un mundo que, si tú lo miras bien, parece cada vez más caótico. Porque, como te comentaba al principio, desde el 11S,
esta necesidad se volvió, no sé, una maldita obsesión. Las Torres Gemelas se podían caer, vale, de acuerdo, y además sin que nadie nos avisara, sin que tuvieran maldito sentido aquello. Entonces todo tenía que estar escrito en alguna parte, todo tenía que seguir un guión. Había que buscar los patrones, había que ver las claves, los mensajes ocultos, había que mirar bien las fotos, había que mirar bien los billetes, había que mirar las torres, los astros, todo. Y por supuesto, había que buscar en libros viejos, libros con polvo. La literatura esotérica no se volvió popular porque nos gustara leer sobre catedrales. Se volvió popular porque nos moríamos de ganas de que el mundo tuviera una suerte de instrucciones de uso, porque eso te ayuda a dormir por las noches. Y justo en el momento en que esa necesidad, a causa de los acontecimientos que se están viviendo, se vuelve más fuerte que nunca, llega este tipo con pinta de contable, capítulos de 3 páginas, como si fueran TikTok, y una fórmula infalible. El Código Da Vinci no fue el primero, pero fue el que encendió la mesa de una gigantesca torre de pólvora. Y lo que vino después fue un incendio editorial sin precedentes. Nunca había pasado eso. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver el momento exacto en que los lectores convirtieron Los secretos del Vaticano en su droga favorita. Vamos a hablar de Dan Brown, sí, pero también de lo que hizo que medio planeta leyera con fe ciega una novela que parecía escrita por un auténtico arquitecto del apocalipsis. Año 2003, de nuevo, no estás al principio del vídeo, ¿vale? Es continuación de la narrativa. Tenemos a este hombre anodino, a un libro con una portada la leche de fea, un título que parecía sacado de, no sé, de un curso de criptografía o de primero de teología, yo qué sé, y un título, ese título, el Código Da Vinci. Y de pronto, el mundo que explota en cenizas, ¿no? Las librerías no dan abasto. Las editoriales entran directamente en un pánico encantador, pero en un pánico, ¿no? Y los lectores, muchos de los cuales no abrían un libro probablemente desde el instituto o desde primaria, de repente ven la necesidad imperiosa que les sale de la boca del estómago de volver a leer. Y bueno, Hollywood, por supuesto, empieza a relamerse como un vampiro, pues, frente a un semiranista. O sea, estaba encantadísimo con lo que estaba pasando. Y si te preguntas qué tenía este libro, pues la verdad es que no mucho. Pero es que al mismo tiempo también lo tenía todo, ¿no? Porque el lector de principios del siglo XXI pedía a gritos esto, ¿no? Quería esos capítulos ultracortos, ¿no? Algunos no llegaban ni a 300 palabras. 300 palabras. Es que escribes cada día correos electrónicos más largo. O sea, literalmente una página, un giro de guión y ya está. Un ritmo que no te daba tiempo a aburrirte y que encima te da la sensación de devorar el libro. No podías ni pensar. Cliffhangers constantes, ya te digo, es literatura TikTok, total. Terminabas el capítulo y necesitabas saber qué pasa. No porque te importe, sino porque te había dejado ahí. Estabas atrapado, lo necesitabas compulsivamente, ya digo. Es pura lógica de TikTok. Uno más y lo dejo, venga, lo paso, venga. Erudición de Wikipedia, directamente, buscado en 3 minutos. Arte, religión, historia, lo metemos así. Pero a nivel, ¿cómo decirte? Curiosidad de asesor, ¿vale? O sea, no nos volvamos locos, aquí no hay nada complejo, aquí no va a haber nada exigente, todo va a estar bien masticado, bien trituradito, servido con mucha mayonesa, ¿vale? Y mayonesa, por supuesto, misteriosa, ¿no? Y luego, pues, le pones un protagonista vacío, hueco, sin alma, pero altamente funcional. Ese Robert Landon, ¿no? Ese Indiana Jones de un PowerPoint, ¿no? Un profesor de simbología que parece haber salido de un anuncio de seguros, pero que lo ve y lo sabe todo, evidentemente. Y es que funciona el personaje. No molesta, es la excusa perfecta para el que el lector se proyecte en él, ¿no? Porque este libro no quiere que admires al héroe. No estamos buscando eso. No hay ningún camino del héroe aquí. Lo que quiere es que tú seas el héroe a medida que vas leyendo y a medida que vas descubriendo tanto misterio. Plantéate esto como si Dan Brown hubiera hecho un pacto a lo Fausto con el lector y que el lector lo ha aceptado sin pestañear. O sea, sí, no tienes opción, ¿no? Yo te doy ritmo, conspiraciones, frases cortitas, giros, cada 2x3, para aquí, para allá, cada 10 líneas, y tú no me exijas que yo escriba bien, ¿vale? Vamos a llevarnos bien. Y funcionó.
funcionó como nunca antes, porque el Código Da Vinci no era una novela. Era un maldito algoritmo salido de una cadena de montaje. Era una app literaria de adicción directa que te puedes descargar de cualquier store. El Netflix de los libros. Y sí, hay que decirlo bien alto y bien claro. Fue un hito editorial. Y sí, hay que reconocerlo, acercó a millones de personas a la lectura. Y sí, hay que aplaudirlo. ¿Por qué? Porque supo ver un hueco, diseñar un producto, lanzar una bomba y dejar que trabajara. Pero ya está bien de alabarlo, ya lo hemos alabado un poquito, ¿no? Porque también hay que decir otra cosa. Y es que el Código Da Vinci no abrió la puerta de ninguna literatura. La reventó, la derribó, la sustituyó por una puerta giratoria y detrás colocó una tienda de souvenirs para que tú te llevaras tus gorras, tus lápices, tus abanicos, rosarios, trucados y postales del Priorato de Sion, a toneladas. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque es literatura amarillista total. Es como el caso, no sé si os acordáis, de los que ya peinamos canas, bueno, yo ni eso, ¿no? Ese periódico antiguo que hablaba de crímenes y demás, ¿no? Pues hacía exactamente lo mismo, lo empaquetaba todo como si fuera una investigación real, le ponía mapas, le ponía fechas, cuadros, le puso arte renacentista también y lo conviertes todo en un cóctel de sensacionalismo puro con barniz de erudición auténtica. Es como un Sálvame, como si el Sálvame Deluxe se diera una vuelta por el Vaticano y se pusiera gafas de pasta, ¿no? Gafas de cristal así de gordo. Y lo peor es que nos encantó. Hubo escándalos, hubo demandas. ¿Por qué? Porque el Código Da Vinci vendió 80 millones de copias. 80 millones de copias. Fue traducido a más de 40 idiomas. Provocó demandas judiciales por plagio. Fue condenado por el mismísimo Vaticano también. Inspiró artículos, reportajes, documentales de cuarto milenio, tours en París para ver todas las pruebas seguidas y por Roma también. Y cómo no, hubo peli. Y encima con Tom Hanks, con peluca puestas. Es que no le iba el papel al pelo, tú. Y durante unos años todo el mundo quería su Código Da Vinci. Y todo el mundo quería escribir un Código Da Vinci. Fue un punto álgido en la historia de los libros, ¿no? Podríamos llamarlo. Incluso podríamos darle un nombre propio, ¿no? Es como la era del bestseller. La era del bestseller conspirativo, de códigos, de manuscritos, de heroínas que descubren que son la tataranieta de Cristo. Y no estoy exagerando. Esa era fue real, muy real, y dejó mucha huella. Vamos a ver muchos ejemplos hoy. Y vas a flipar, auténticamente. Pero antes de flipar te tengo que decir que, como decía Newton, toda fuerza tiene su opuesto y toda explosión genera una onda expansiva, porque cuando algo tan potente entra en el mercado, no solo genera tendencia, eso es obvio, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, al mismo tiempo lo arrasa todo, lo quema todo. Y aquí entramos en el terreno de la industria, ¿no? ¿Qué hizo la industria editorial ante semejante fenómeno? Exacto. Primero se relamió y se rebozó en una charca como un cochino. Hizo lo que siempre hacen todas las industrias, copiar hasta el vómito. Se abrió la veda, llegaron los clones, llegaron las plantillas, llegaron los libros con más símbolos por página que letras. O sea, se desató una auténtica locura en clave de símbolos egipcios. Y durante años, absolutamente todo el mundo quería ser Dan Brown. Y en el siguiente bloque, lo que vamos a ver ahora es cómo esta literatura que se construyó, pues digamos que como una especie de gasolina de conspiraciones, ¿no? O algo así, terminó ahogada, terminó asfixiada en su propio humo. Almond Da Vinci, yo creo que fue una de las frases más escuchadas por todos los entornos literarios de la época. Por favor, Almond Da Vinci, venga, tienes que ser el próximo Dan Brown, ¿no? Cuando algo vende más que el pan, pues evidentemente no tarda todo en convertirse en harina refinada, es casi inevitable. Y el Código Da Vinci fue en el año 2003 puro pan caliente, y no salido de un horno de leña, ni mucho menos, sino de una auténtica fábrica, ¿no? Movida con petróleo. La industria editorial se convierte en una panificadora totalmente enloquecida. Ya no se trataba de escribir novelas, ni mucho menos literatura, se trataba de ser el próximo Da Vinci, el próximo Dan Brown.
Y entonces es cuando empieza y se desata la plaga, ¿no? La epidemia de thrillers esotéricos por los cuatro costados, las portadas todas, absolutamente todas, en una maraña de códigos iguales y demás. Y esto coincide con prácticamente todos los fenómenos editoriales de la historia. Aquí en esta época pues teníamos códices medievales, ojos entrecerrados, letras góticas, un mapa detrás y bueno... ¿Y los títulos? ¿Qué me dices de los títulos? Ostras, es que eran buenísimos, ¿no? Títulos como El secreto del último templario, la profecía del códice sagrado, El manuscrito del Papa Negro, Los evangelios prohibidos del cáliz de la sombra oculta del priolato de la lágrima de Judas. Y no estoy exagerando, bueno, sí, un poquito, en este último he exagerado un pelín, pero no mucho. Y hagamos un pequeño repaso, porque ya he dicho que no solamente de Dan Brown vive el hombre, y vamos a hablar con uno de los escritores más listos de la clase. Cogió La última cena de Da Vinci y dijo, aquí tengo yo papaya buena, ¿no? Y entonces metió investigación profunda, metió fábula, hizo como que todo, absolutamente todo estaba documentado y le salió un puñetero bestseller. Bien escrito, mucho mejor que el que hizo Dan Brown, lo cual pues tampoco es que fuera demasiado complicado, pero igualmente estaba bastante más cerca de un contenido de cuarto milenio que de los hermanos Karamazov, ¿eh? Eso lo tengamos claro. Luego nos llegó Matilda Sensi con El último Catón, ¿no? Otra que supo perfectamente subirse al carro antes de que se cerraran las puertas y al final tú tienes que pillar la ola buena, ¿no? Si eres surfista, y ella supo surfear esto. Esta novela tiene monjas criptógrafas, tiene reliquias, creo que eran reliquias bizantinas y un rastro de pistas que te hacía llorar de emoción como si fueras un auténtico masón, ¿no? Era bastante entretenida, eso sí, bueno, y es entretenida, pero no es literatura, es simplemente pues una escape room con páginas. Steve Perry, con La profecía Romanov, él hizo un poco de un Dan Brown made in USA, ¿no? Bastante más transparente, con una especialidad, ¿no? Coger cualquier evento histórico y decir que fue una tapadera. Ya está. Da igual si es la Revolución Rusa, da igual los nazis, da igual si anda por ahí Elvis Presley, Marilyn Monroe, no importa. Siempre va a haber una conspiración detrás. Y siempre va a haber un archivo secreto ahí escondido. Yo creo que hay más archivos secretos en el mundo que archivos no secretos. Y además, por favor, que haya una persecución con helicóptero al final. Imprescindible. Glenn Cooper escribió La biblioteca de los muertos. Porque, vamos a ver la premisa. ¿Qué pasaría si una biblioteca que contiene las fechas de la muerte de todos los seres humanos es descubierta? Pues oye, a priori buena premisa, ¿no? Está bien. En la práctica, capítulos cortos, giro, flashback, flash forward y la sensación de volver a empezar. ¿Sabes? Estás viendo como una especie de episodio piloto de una serie que nunca va a ser renovada porque nunca termina de arrancar, ¿vale? Lectura pura de aeropuerto en su máxima expresión, que vas a aguantar durante 25 páginas. El último templario de Raymond Cowrie, ¿vale? El título ya de por sí ya es meme, o sea, ya me vale. El último templario, tío. O sea, ¿cómo no vas a vender el libro? ¿Sabes? Todo empieza con un ataque, una explosión en el Vaticano, por parte de unos tipos disfrazados de templarios. Ya está, que de verdad que puede salir mal aquí. Nada, y a la vez, pues todo, evidentemente, ¿no? Al final ya estamos ya un poquito hasta aquí. Misterios que se van a explicar en dos malditas frases, tramas que tienen la misma profundidad que un charco de una lluvia de 20 minutos y ya está, pero oye, vende. Y como vende, pues ya está, rosquillas servidas. Y después de este breve repaso, a mí me surgió, no sé si te surge a ti, pero a mí me surgió una pregunta, ¿no? ¿Esto es bueno para la literatura? Pues mira, yo creo que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, lo bueno es que ha habido mucha gente, como he comentado, que no había tocado nunca un libro, o que hacía años que no tocaba un libro ni con un palo, y gracias a esto empezó a leer. Y algunos se engancharon y luego siguieron. Pasaron de ahí a Humberto Eco, luego a Borges, a lo mejor a Pérez Reverte, incluso, yo qué sé, incluso miraron la Biblia con otros ojos o se fueron al género de no ficción. Yo qué sé, si te generó la suficiente curiosidad por la historia, por el arte, por la simbología, pues ni tan mal, ¿no? Le dio a los libros un protagonismo mediático que no existía prácticamente desde el fenómeno de Harry Potter y premió a autores locales, ¿no? Porque pudieron encontrar un huequecito, ¿no? ¿Cuántos más podrían conocer a Javier Sierra si no, ¿no? Que acabamos de hablar de él. Pero por otro lado, también tenemos ese lado oscuro, ¿no? Como casi todas las cosas en la vida. Degradó la idea de que leer implica profundidad, de que leer ya prácticamente no es un acto cultural, sino simplemente se trata de consumir páginas, ¿no? De pasar rápido. Yo me he leído el código en 2 horas. Parece que será el propio fruto, ¿no? Y hoy en día estamos instalados en una corriente muy parecida, ¿no? Me he leído 50 libros en un mes, ¿no?
al final pues es puro efectismo. Si esto provoca una ola de lectores express que al primer libro se lo tragan, pero el segundo libro ya es un poco más complejo y lo dejan y abandonan, pues yo qué sé, porque te encuentras gente que te dice, es que hasta la página 70 no pasa nada, ¿sabes? Es que a eso normalmente le llamamos crear atmósfera y tienes que entrar en ella. Y luego podríamos encontrar incluso también una especie de tercera lectura, ¿no? Como si fuera una especie de respuesta al caos, porque, no sé, esto solamente fue un fenómeno editorial, fue una reacción cultural, fue, yo qué sé, el mundo que ya no creía en los grandes relatos, porque estos libros se presentan como auténticas verdades, ¿no? Que nos habían querido ocultar durante siglos, ¿no? En una época, pues, donde todo el mundo, pues, vivimos instalados en un relativismo casi asfixiante, ¿no? De golpe te encuentras con un thriller como estos, que te dice que lo del 11S estaba escrito, porque toda la aleatoriedad deja de ser aleatoria, y estos libros lo que estaban diciendo que no hay aleatoriedad, que hay una lógica secreta detrás de todo. Y es lo que digo, eso en el fondo te reconforta, ¿no? Y dices, joder, qué bien, hay un plan, ¿no? Y ¿para qué vas a leer a un premio Nobel o cualquier otro tipo de novela teniendo en cuenta que esto te resuelve ese problema interior tan grande? Así que te diría que yo que sé, que sí, no sé, que el thriller esotérico pues fue una moda, fue un fenómeno editorial, fue una contracultura, fue una cultura inversa, pero fue una fórmula que se agotó también. También fue un refugio para mucha gente, ¿no? Un lugar donde las respuestas, pues eso, las encontrabas enseguida. Qué bien sienta eso de que encuentres un secreto y tú lo puedas revelar, ¿no? Lo que pasa que ocurre como como pasa muchas veces con algunos refugios, ¿no? Que de golpe y porrazo se vuelven trampas. Porque cuando todo libro es una revelación, ninguna revelación sorprende y ninguna revelación importa, ¿no? Cuando absolutamente todo lo que tienes en la mano es un misterio, pues nada es un misterio. Y lo que vino después, pues fue lo que viene siempre después de una escalada brutal, ¿no? Es una saturación, un hastío, un aburrimiento, un desinterés y una bajada de ventas, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora, o vamos a analizar ahora, es cómo toda esta novela conspiranoica, después de tocar el séptimo cielo con las manos, ¿no? De tener ese puro cáliz, ¿no? Con ese puro vino, acaba en el cajón de las modas literarias olvidadas, casi sin solución de continuidad. ¿No tienes a veces esa sensación de haber visto demasiadas películas de Nicolas Cage buscando reliquias, ¿no? A mí me pasa. Que, pues eso, que todo lo que sube baja, y todo lo que sube muy rápido, pues baja muy rápido, ¿no? Tarde o temprano se convierte en una cerveza de bravada sin espuma, a la que le pones un hielo y entonces ya puro vómito, ¿no? Y eso es lo que pasó con el thriller conspiranoico. Se convirtió en esta sopa de títulos a cual más ridículo que la anterior, con tramas a cual más reciclada que la anterior, con giros más imposibles si cabe, triple salto mortal. Ya no trataba de sorprender, se trataba de vender un título, de ver cuántas capas de misterio éramos capaces de poner por encima de todos los misterios, y ya está, y cuadrarlo con el número exacto de páginas, ¿no? Así que pasó lo que tenía que pasar, y es la cronología de una auténtica autoparodia. Cuando tú necesitas que cada libro sea más impactante que el libro anterior, que se multiplique todo, que todo crezca, que todo se haga grande, que no solo sea Jesús y María Magdalena, sino que también ahora es Jesús, los mayas, los Illuminatis, Tesla, las vacunas, el Sun Sun Corda, no sé, tienes que meter a todo el mundo, ¿no? Los protagonistas ya no se trataba de que fueran expertos, todos eran auténticos superhombres con triple doctorado en simbología, sabían hacer parkour, conocían el armamento, la historia del arte y cocina francesa, yo qué sé, hasta te sabían coser un pantalón y hacer un jersey de punto. Y luego el Vaticano, ¿no? Que pasó a ser un enclave prácticamente del multiverso, un vórtice espacio-temporal. Debajo de la Capilla Sixtina hay otra biblioteca subterránea, un laboratorio nuclear, la Corporación Umbrella, una cámara de tortura, un tren secreto y probablemente una fábrica de Nespresso, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Entonces, el lector ya empieza a verse venir absolutamente todo, empieza a entrever todos los giros. Este personaje, bueno, ya verás dónde va, esto, escúchame, esto va a ser esto, agente triple, vale, agente cuádruple, venga. Y ese manuscrito, ¿solo traes uno? ¿Por qué no me traes 4, no?
¿Falso o es falso el anterior y este es el falso del falso? Yo qué sé, al final es lo que te digo, entramos en una espiral totalmente dantesca y totalmente envenenada, ¿no?, en sí mismo. Y esto es justo lo que precede a un cambio de vientos, ¿no?, a un cambio de la corriente, o como decía Mary Poppins, cuando cambie el viento, pues desapareceré, ¿no? Cuando el viento venga del este, quiero recordar, pues ya no me veréis más. Así que los manuscritos se fueron al piso, las estanterías de las bibliotecas y de las librerías empezaban a amontonarse con todos estos títulos que ya nadie compraba, y pasamos al siguiente fenómeno editorial. Tomaba el relevo la autoficción. ¿De qué iba la autoficción? Pues de gente que contaba su vida, su trauma, su dolor, cuerpo, yo qué sé, cualquier historia. Ya no nos interesaban los asuntos del priorato de Sion. Lo que nos importaba realmente era lo que pasó con tu padre en el año 1993 y con esas relaciones oscuras que tuvo. Y también llegó, por ejemplo, el True Crime, ¿no? El asesinato, que ya no era un puzzle medieval, ¿no? Era un podcast real, era algo tangible, creíble, que te podía pasar de verdad, ¿no? Donde podías encontrar una víctima real, un asesino que podías encontrar en Google. Y eso también desembocó en la novela atmosférica nórdica, que también tuvo un auge, donde las tramas bajaban el ritmo, los personajes miraban por la ventana, todo iba muchísimo más lento, y el lector, que antes estaba enganchado a giros cada 3 páginas, de repente se descubre queriendo respirar en el libro, ¿no? El lector cambia, el lector muta, y con él muta el mercado. Al final, todo se adapta prácticamente solo. Y con el mercado, con esa mutación, los códigos ya no valen para nada. Al final podríamos decir que el thriller esotérico murió de puro éxito, ¿no? Murió por intentar ser cada vez más y más y más increíble, y acabó siendo increíblemente ridículo. Fue como, pues, como ese tío en las Nochebuenas, ¿no?, que te cuenta siempre la misma historia y estás hasta las narices, ¿no? Pero dices, bueno, va, déjalo, ¿qué vas a hacer? Hasta que llega un día, pues, que a ese, por favor, no le llames más, ¿no? Pero entonces, ¿ahora qué, no? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué fue de aquellos autores, ¿no? ¿Qué queda de el legado de Brown, de Sierra, de Asensi? ¿Qué queda de Cooper? ¿Qué queda de toda esta gente, no? ¿Hay alguien que sobrevivió a este puro caos? ¿A este apocalipsis más absoluto de manuscritos que de golpe ya nadie quería? ¿Puede ser que quede alguna esperanza para el misterio literario a este nivel? Pues eso lo vamos a ver enseguida, ¿no? Lo vamos a ver analizando un poquito el mapa actual de cómo está el género, de cómo ha mutado, de cómo ha cambiado, ¿no? De cómo esas huellas que dejó aquel boom tremendo que empezara con el código Da Vinci en el año 2003, pues se han ido trasladando, se han ido creciendo con el tiempo, o disminuyendo, ¿no? Porque ten clara que el lector indefectiblemente sigue buscando claves por todas partes. Después del diluvio siempre queda algo, ¿no? Siempre queda, después de la tormenta, aunque venga la calma, siempre hay charcos, ¿no? Y hubo unos pocos autores que sí que supieron evolucionar, ¿no? Que sí que fueron capaces de girar al mismo tiempo que giraba el mercado. Se mantuvieron firmes y muchos de ellos pues cayeron, ¿no? Dejaron su huella en su momento, pero no prosperaron más allá. Porque el género se desinfló, pero que algo se desinfle no significa que muera del todo, ¿no? Llevándolo al cine, piensa un poco en el western. Se desinfló, pero nunca ha muerto del todo. Así que uno de ellos fue Javier Sierra, que aguantó, fue un sobreviviente del diluvio y supo reconstruirse, ¿no? Porque después de surfear esas olas del misterio, ¿no? De navegar en esas naves, como diría Iker Jiménez del misterio, pues continuó con obras pues como El fuego invisible, que fue Premio Planeta en el año 2017, intentando hacer un puente entre el puro entretenimiento y una profundidad simbólica bastante consistente. Que lo consiga o no lo consiga ya depende, ¿no? Pero bueno, por lo menos intentó marcar otro ritmo, intentó cambiar el paso, cosa que también hizo Matilde Asensi, que aunque se mantuvo fiel a su estilo, con menos alarde y constancia, pues oye, la mujer tiene su público, tiene su nicho. Lo cierto es que tiene una narrativa bastante limpia, ¿no? Que no te insulta la inteligencia, que es muy fácil de leer. Y no ha querido reinventar absolutamente nada con su obra, ¿no? Pero tampoco, digamos, ha pretendido gripar el motor del género. Podríamos decir que está ahí, intentando mantener un pequeño equilibrio. ¿Y qué fue de Dan Brown? Pues aquí la cosa está un poquito regulera, ¿eh? Porque después de Inferno, que se publicara en 2013, empezó un declive
totalmente absoluto. Al final salió lo que había, ¿no? En pocas palabras. Porque Origen, del año 2017, que se ambientó aquí en España, fue su intento de sonar actual, con inteligencia artificial, con Gaudí, con Charles Tez y tal, pero ya, de verdad, estaba totalmente desfasado y el lector notaba que todo era de cartón piedra, que todo era mentira, ¿no? Y Dan Brown, pues se convirtió prácticamente en un imitador de Dan Brown, ¿no? Y luego los Steve Berry, Glenn Cooper y otros soldados caídos más, pues bueno, pues viven de las mesas de novedades de los aeropuertos, no molestan, no se meten con nadie, no innovan y tal, y bueno, pues van llevándose sus royalties y ahí más o menos pues van tirando, ¿no? Más o menos cumplen su función, entretienen a quien quiere ser entretenido y todos contentos, ¿no? Pues como el que le gusta las películas de Antena 3 los sábados, yo qué sé, ¿sabes? ¿Eso es literatura? Pues no es alta literatura, pero bueno, pues sirve a un propósito. Y yo creo que el género muerto no está esperando un nuevo manuscrito oculto, una nueva sociedad secreta, claves escondidas, pero que le dé otro tono, que le dé otro carácter, ¿no? Porque al final, es lo que te digo, todos los movimientos vuelven de una u otra manera. Y yo creo que un buen misterio sigue teniendo fuerza. Yo creo que sigue siendo atractivo, ¿no? Pero necesita que se abran las ventanas y que no huela cerrado, ¿no? Nuevas formas, menos cartón, más músculo, menos Vaticano, menos sótanos oscuros, ¿no? Y un poquito que el género no sea el que se cargue el género, ¿sabes? Porque al final eso os queda bastante flojera. Tanta repetición, tanta falta de ambición, falta de ideas frescas, ¿no? Pero yo creo que, vamos, pienso en mí, pero lo extrapolo a ti. Si mañana nos aparece un autor que aborda este género de nuevo, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, dándole algo chachi, pues vamos a entrar. Y tranquilamente puede volver a brillar y podemos volver a tener una segunda era. ¿Será como la primera? Nunca. Será algo distinto. Y no hay que avergonzarse porque te guste el género y porque quieras leer un poco más de esto, porque al final el ser humano siempre quiere lo mismo, quiere seguir dando ese sentido, ¿no?, a las cosas. Siempre seguimos sospechando, ¿no?, de ese cuchicheo, de ese comentario, de ese mensaje que ha llegado y que no lees, ¿no? Siempre seguimos mirando catedrales con ciertas miradas. Cuando entras en una catedral y ves esa puertecita pequeñita, ¿no?, en lo alto, y dices, ¿qué habrá detrás? ¿Qué habrá hecho quien sea ahí detrás, no? Siempre nos gusta escuchar historias sobre sociedades secretas, yo qué sé, giramos así y tal. Es puro chisme, ¿no? Y es puro entretenimiento al mismo tiempo, ¿sabes? No todo tiene que ser Chekhov, no hace falta, ¿no? También creo que hay un sitio en la vida para un buen pasatiempo. Así que si algún día de estos te encuentras con una novela por ahí que habla de códices secretos, frescos de iglesias del siglo XII, una heroína huérfana con un doctorado en papirología y una clave escondida en una partitura de Bach y un tatuaje de su nuca que coincide con el mi bemol de la cuarta página, no la tires a la hoguera tan rápido, porque a lo mejor, solo a lo mejor, ha llegado el momento preciso del retorno de un género. Como se suele decir, al final del día, todo fenómeno editorial de esta magnitud, y más oliendo a símbolos secretos y a todas estas mandangas, pues no solamente es un tema de libros, ni de ventas, ni de modas, ¿no? Al final, todo empieza y acaba en nosotros, ¿no? En nuestra forma más torpe, menos torpe, más hermosa, yo que sé, más agotada o menos, de buscarle pues un sentido a las cosas, ¿no? Un sentido a un mundo que anda bastante escaso de certezas. Porque sinceramente, desde que Nietzsche mató a Dios con una sentencia lapidaria, en Así habló Zaratustra, desde que nos enfrentamos todos y cada uno de nosotros a la posibilidad escalofriante de que después de la muerte no haya absolutamente nada, en eso me incluyo yo, por suerte o por desgracia, pues es inevitable que cada generación haya tenido que inventarse sus propios dioses. Y este género, con sus códigos, con sus manuscritos, con sus crípticas de piedra y sus descendientes a montones de la época de Jesús y de su genética y de su ADN, no es otra cosa que una especie de rezo laico, ¿vale? Para mí no es ni más ni menos que una manera de decir, quizá no todo esté perdido, quizá haya algo por descubrir ahí fuera, algo que nos una, ¿no? Algo que de una u otra manera dé sentido a nuestro día a día. Y a veces ese algo es un símbolo en una pintura, a veces ese algo es una palabra que está escondida en algún fresco, o yo qué sé, o a veces es una cruz templaria tallada en una iglesia abandonada, ¿no? Y eso nos reconforta, porque significa que el ser humano aún puede dejar un legado, aún puede dejar algo que perdure.
Y aunque sobreexplotado, aunque parodiado y detonado nuclearmente, si quieres hablarlo, fue el reflejo más que honesto de una necesidad altamente humana, la necesidad de creer, la necesidad de conectar los puntos y de pensar que hay un puñetero maldito plan en algún sitio. Y mientras eso exista, y creo que existirá siempre, seguirán naciendo este tipo de libros. Y algunos serán basura maloliente, otros serán joyas inesperadas y puede que más de uno incomprendida, pero todos hablarán a su manera de exactamente lo mismo, del miedo a que no haya nada y del deseo desesperado de que sí que lo haya. Porque mientras exista alguien que está buscando, mientras haya ojos que sospechen y manos que ojeen un libro preguntándote si todo encaja, entonces lo mejor estará por leer.